Bienvenidos a nuestro primer episodio de Todólogos. Hoy estamos Marcelo y yo. Queremos hablar de un tema, nos apuramos un poco para iniciar este capítulo 1 porque hay un tema que es tendencia, que para nosotros es algo que no podemos saltar porque nos No. apasiona un montón, y es el Mundial. El Mundial, y sobre todo para nosotros que somos paraguayos, que volvimos al Mundial después de 16 años, Marce. Qué locura, ¿verdad? Entonces, La última vez que estábamos en el mundial, boludo, yo estaba en quinto grado, hombre. exactamente. Entonces, bienvenidos. Vamos a hablar, este es nuestro tema de cabecera hoy. Che, Sí, qué locura. qué locura. Nuestra selección volvió al Mundial después de 16 años. Nuestra última participación fue en Sudáfrica 2010, aquella selección dirigida por el Tata Martino, que fue una locura. Una locura. La generación de oro, digamos, de... Sí, considerada por muchos conocedores del fútbol y también por nosotros también, ¿verdad? Que nos consideramos medianamente conocedores del Sí. fútbol. Es considerada la generación de oro de Paraguay, aquella Paraguay que llegó a los cuartos de final de la Copa del Mundo, eliminando a Japón en los octavos de final, sobreviviendo a un grupo un poco complicado. Que fue eliminada por el propio campeón, Sí. que iba a ser el campeón después. España, que era una máquina. Que era la mejor España de todos los tiempos, De hecho, la raíz del mejor equipo de todos los tiempos, que fue el Barcelona. Sí, de hecho que esta España que está hoy en día, la final que juega mañana, la final, el día que estamos Sí. grabando este A episodio. día de hoy no sabemos quién va a salir campeón de este mundial, porque este episodio va a salir después. Pero tenemos nuestro pálpite. Sí, tenemos. Pero esto vamos a ir repasando después, ¿verdad? Sí, Porque desarrollando durante el episodio, ¿verdad? Volvemos a la Paraguay del 2010. Che, qué locura esa Sí. selección, todo lo que nos hizo vivir a nosotros en nuestra infancia. Yo me acuerdo que yo empecé a consumir fútbol en el 2009. Empecé a consumir por las Yo también. eliminatorias. ¿Vos también? sí, yo también. Yo empecé Creo a- que todos ya teníamos, saldo de nuestra generación ya tenía esa... Claro, y a nosotros nos toca vivir el mejor momento de Paraguay en ese Y medio. sí, boludo. Y eso te hace fan del fútbol. Te hace... Sí. Inevitablemente te volvés fan de toda esa era. Y También. también coincidís con la era de los dos mejores jugadores posiblemente Claro, de todos los de tiempos. todo el tiempo, sí. ¿Cómo no vas a ser fan del fútbol? Y ahí entre Cristiano Ronaldo y Messi, mano a mano me acuerdo que cuando yo empecé a ver fútbol, Cristiano Ronaldo estaba jugando en el Manchester United y pierde la final contra el Barcelona. Yo ya también vi ese partido. Y lloré un montón. O sea, hay otro partido que me recuerdo muy bien, Sí. porque fue un sábado, nunca me voy a olvidar. Y justamente yo falté a la catequesis para ver ese partido, que fue la semifinal no, la final del 2010 justamente, entre Bayern y Inter, que fue el triplete de Mourinho. Sí. Me recuerdo súper bien. Qué partidazo. Yo llegué al punto de tener que faltar a actividades para ver fútbol. Yo también. Y justamente esa selección de Paraguay, ¿verdad? Mezclado con todos estos condimentos Sí. que estamos mencionando, fue la que a mí me hizo fan del fútbol. Sí. Y me hizo sentir el fútbol y a todo un país y a toda una generación. Pero eso fue hace tanto tiempo, Hace ¿verdad? 16 años. Hace 16 años. Yo tenía 9 años. Sí, yo cuando también. eso. Me acuerdo que también yo soy hincha del Club Cerro Porteño. Sí. En el 2009 nosotros hacemos una sudamericana muy buena, llegamos a la semifinal, la selección estaba jugando muy bien, Todo se compagina. todo estaba como que concatenado, sí. En Lo esa único época. malo para nosotros olimpistas, porque yo soy olimpista, que tipo fue la época, sí, hasta el 2011, digamos, fue la peor época de Ya, Olimpia. reganate, Sí. reganate. Bueno, y yo me acuerdo que esa selección de Paraguay llega sin Cabañas, lamentablemente. Sin Cabañas en esa Copa del Mundo. Y, sabes que yo así en mi mente... Yo pienso también. Inocente, yo creía que el tipo iba a llegar a la Copa del Sí. Mundo. Le dispararon con su cabeza. En su cabeza. Hasta ahora tiene la bala en su cabeza. No es algo de lo que tenemos que reír, No. Es Es algo fuerte. es algo que te causa gracia en el sentido que en tu inocencia de niño, yo en mi inocencia de niño, creía que Cabañas iba a llegar a ese mundial. Sí. Porque se operó, estuvo en cirugía, faltaban meses para el mundial. Yo dije, bueno, está vivo, pero bueno, ya sabemos todo cuál fue la historia. En fin, en una Copa del Mundo en el que Paraguay llega, le da cara a todas las selecciones europeas, se juega contra Italia el primer partido. El primer partido le hacemos partido, vale la redundancia, Sí, a la campeona del mundo, Sí. campeón defensor.
Le empatamos un partido increíble con un cabezazo de Antolín Alcaraz. Sí, golazo, golazo. Y fue por un error mínimo justo Villar que nos empatan en ese partido. Sí. Finalmente Italia termina eliminada en fase de Sí. grupos en esa. La decepción. Sí, exactamente. Y una locura realmente, una locura todo ese mundial, poder vivir el álbum de figuritas. El álbum de Ese fue mi primer figuritas. álbum de figuritas de Panini en el 2010. Que fue una... Y lo loco es ver cómo ya nosotros, estando grandes, ver cómo esa fiebre volvió, ya que Paraguay Sí. este año ya volvió a clasificar. Y la fiebre que yo viví tanto en el 2010 como acá en el 2026, por la figurita fue impresionante. Sí. Y nosotros ya a la edad de 25 años vivíamos como si fuésemos criaturas. Sí, viviendo, buscando Sí. paquetes de figuritas ya, ¿verdad? Por fin La famosa juntada para intercambiar. Sí, y buscar, terminaban en los vistes, ibas a Sí. comprar, buscabas dónde. Bueno, fue una locura Sí. poder volver. Y justamente 16 años. 16 años en lo que nuestra selección lamentablemente no pudo clasificar. Tuvo una buena Copa América en el 2011. Llegamos a la ya por el Tata final. Martino, llegamos a la final, pero posterior a eso Paraguay lamentablemente no pudo tener una mejor generación de jugadores, o sea, jugadores que pudieran clasificar. No digo que fueron malos, porque Paraguay sacó muy buenos jugadores durante esos años. Sí. Eh, De hecho que la mayoría son de la camada que hasta hoy persiste, por ejemplo Gustavo Gómez, claro. Almirón, Sí, Almirón, los Romero. sí, propiamente Lerly dicho, que González. surgieron de esos años. Y no hay que decir tampoco y desmeritarle tanto al fútbol paraguayo en esos años, porque el fútbol paraguayo dio mucha talla en competencias internacionales. Sí. Propiamente, y siendo objetivos, yo siendo cerrista, la campaña que hace el Olimpia en el 2013 con el plantel Nacional, que tenía 2014. 2014 Nacional, que llega a la final de la se metieron 2 finalistas seguidos en la Y Copa yo recuerdo Libertadores. también en el 2015, Ujú. Guaraní llega a semifinal Libertadores, pierde contra el campeón River. Sí, cierto. 3 años de seguido metemos Estamos entre los 8 mejores equipos del, Sí. del continente. jugadores muy buenos. Y jugadores Sí. que surgían y se iban a distintos clubes, ya sea del continente o en Europa. Y no encontrábamos la fórmula para poder sacarle jugo a la selección. Porque le teníamos a los hermanos Romero, le teníamos a Eri González, teníamos una Jugadores que generación- jugaban en Europa. Sí, teníamos Eran buenísimo. ¿verdad? buenísimos. Pero no encontrábamos la fórmula exacta y nos quedamos también, porque no se puede decir que no se trabajó para poder clasificar. Porque Paraguay sí, en el 2014 hizo unas eliminatorias malas, pero hay que considerar también, Paraguay venía en una transición generacional y Ujú. era un momento realmente en el que aunque vos no querías, debías experimentar con jugadores nuevos. Los jugadores de Sudáfrica en ese momento ya se estaban quedando un poco cortos para dar la talla dentro de las eliminatorias. Sí. Argentina estaba con todo con Messi, Brasil estaba con todo con Neymar, Colombia tuvo un Colombia con la generación de Falcao, de James de Rodríguez, James, era una Cuadrado, locura. Dios mío. Uruguay con Forlán y Cavani, que seguían siendo unos cracks hasta mucho tiempo después. Sí. Realmente era muy difícil dar talla, ¿verdad? Para ese tipo de partidos. Entonces fue algo que tuvimos que sufrir. Posterior a eso no clasificamos, ¿verdad? Al Mundial de 2014 en Brasil, que fue tan cerca. Eso es algo que nos va a doler mucho tiempo. Porque A mí me dolía porque, para los que no saben, Mm. los que nos escuchan de otros lados, nosotros somos acá de Ciudad del Este. Y tener tan cerca a Brasil y no poder ir al Mundial, la verdad, tu selección, dolió muchísimo. Sí, es... Aparte que nosotros ya teníamos 13, 14 años, en 2014. Sí, Ya teníamos noción de lo que pasaba y dolía muchísimo. Dolía mucho ver de todas las selecciones sudamericanas Sí. que están disfrutando del mundial, ver esos estadios brasileños Sí. llenos sudamericanos y nosotros mirando por TV. Y bueno, obviamente que puedes pagarte un viaje y irte, pero no Sí, es lo mismo. obvio. Tu No es lo selección mismo porque si está tu selección, está tu selección. diferente es. es muy distinto. Entonces fue algo que tuvimos que nos dolió muchísimo. Nos Sí, dolió yo me un acuerdo. montón Qué del dolor. Mundial 2014. Yo me acuerdo que yo no quería ver. O sea, yo miraba esporádicamente el Mundial porque veía partidos de Argentina y de Brasil. Portugal y Brasil también, ¿verdad? Pero no es lo mismo. No. No. es lo mismo. Posterior a eso, llegamos a la siguiente eliminatoria para Rusia Ese yo 2018. creo que dolió más todavía porque era solamente ganarle a Venezuela. Era ganarle a Venezuela y sin demeritar al rival. sin demeritar obviamente a los Porque hermanos
venezolano, Porque ¿verdad? realmente Venezuela vino y nos hizo partido con su Sí. sub-23. Ellos traen un equipo sub-23 ahí para... Y Sí. le dan talla a nuestra Le selección. daba... Y nos ganan 1-0. Creo que, si no me equivoco, y no tengo mal el dato, Venezuela, esa selección viene de ser campeona de algún campeonato, el sub-23, justamente antes de jugar De las justamente el eliminatorias. partido, sí. Sí, ¿verdad? Y hicieron un excelente partido, nos ganaron bien. Realmente nos ganaron bien. Lo que a nosotros nos duele, justamente como dice Marcelo, es que lamentablemente estuvimos tan cerca Sí. de clasificar, de volver a un mundial, porque nos dolió tanto no ir a Brasil. Y justamente lo que mencionábamos anteriormente, en esa generación ya estaban los referentes que hoy tenemos, Gustavo Gómez, Sí, Almirón, los mellizos Romero. Sí. Eh, Entonces como que dolió muchísimo. sentimos que esos jugadores estaban en su prime para poder jugar justamente una Sí. Copa del Mundo que era en su mejor momento. Los Romero rompiéndola en sus clubes, Derly González estaba jugando en Europa en esa época ya. Incluso intermediariamente dentro de esa eliminatoria en el 2015 nosotros tenemos una Copa América en Chile donde llegamos hasta cuarto de final. Si bien no fue nuestra mejor participación, vimos que el albirroja tenía con qué pelear. Tenía con qué pelear y es finalmente eliminada por la Argentina del Tata Martino. La Argentina que perdió después 3 finales. Sí, que justamente esa es la primera final de Copa América que pierden. Sí. Sí. Eso fue La Argentina de Tata. El Tata Martino. Sí. Que finalmente pierde la final con Chile. En Chile en el 2015, Sí. después en el 2016 en Estados Unidos. En Estados Unidos sí es una Copa América que Paraguay no jugó bien, que no fue bien realmente. De hecho que yo no tengo tantos recuerdos porque como que... Yo directamente no recuerdo esa Copa América. Realmente no. No, porque, no sé, tenía tan fuera de radar en ese momento a la selección. Y sí, yo también. En ese momento, después de estar no compitiendo prácticamente nada y no dando la talla, como que uno pierde esa ilusión y con el tiempo parece que hasta yo siento que se fue. Sí. Se fue completamente. A mí me dejó de importar la selección en una fase de mi Hubo vida. un momento que fue la Copa América 2019, yo recuerdo, que a mí directamente me chupaba 3 huevos así, con el perdón de la palabra. Me chupaba 3 huevos la selección. Porque ya la desilusión de Rusia fue tan grande que ya me da igual, tipo, prefería mirar un partido de Messi en la Copa América o de Neymar en la Copa América. No sé, para mí fue tan grande el dolor. Y justamente algo que vamos a hablar después, que nuestra mentalidad y nuestro ánimo estaba por los suelos. O sea, Sí. la expectativa del hincha ya no era la misma. La Ya no se expectativa- esperaba nada de la selección. La expectativa del hincha y yo creo que también el jugador de la selección que era convocado sentía eso. Sí, Sentía y se notaba en la cancha que Paraguay tenía como que, no quiero decir, pero teníamos un complejo de inferioridad Sí. ante los demás. Porque estábamos realmente bastante golpeados con todo lo que pasó en estos años de fútbol dentro de la selección. Que realmente sentíamos nosotros propiamente los hinchas Los hinchas y también los jugadores se que veía. no se daba la talla y era como que un fantasma o un demonio interno que existía dentro de la atmósfera de la selección que Sí. se sentía el fracaso, se presentía el fracaso y no le quiero desmeritar a la gente que estaba en la selección en esos años porque en esa Copa América 2019 yo me acuerdo que Paraguay se va con un plantel un poco, o sea, no un poco, bastante criticado por los nombres que fueron llamados en ese tiempo. Sí. Me acuerdo que era una mezcla entre jugadores que estaban afuera, algunos del plano local, otros Sí, muchos del plano Sudamérica, local. algunas convocaciones muy criticadas en esa época. Me acuerdo que nuestro director técnico era este argentino, perdón que no me recuerdo su nombre, que finalmente salió después. El Chacho Coudet. No. No era Coudet. Eduardo Berizzo. Berizzo, Eduardo sí. Berizzo, sí. De la nada, que Chacho Coudet. Nada que ver, boludo. Que fue Eduardo Berizzo, que... Qué mucho que le habré puteado en su Yo época a también, ese tipo. un montón. Y él tenía buenas campañas en Argentina. Sí, tenía. Como director técnico, vino... Dirigió nombrado. al Sevilla. Y de hecho también, que, me acuerdo. aunque le critiquemos mucho, él como que fue el impulsor nuevamente de que se vuelvan a nacionalizar jugadores paraguayos. A nacionalizar jugadores que Sí. tengan raíces paraguayas. En su época se le nacionalizó a Andrés Cuba,
creo que, no, si no me equivoco, creo que uno de ellos es Andrés Cubas Sí. y otro es Gastón Jiménez, si no me equivoco. Pueden Que fue también corregirme. criticado en su momento. Sí, pero que justamente después forman parte del esqueleto Sí. de... Más Cuba que Más otra Cubas. Sí, persona. Gastón sí tuvo un pase fugaz por la selección paraguaya, pero realmente Cuba fue una locura. Sí, hoy Todo hablamos lo de la aportó. selección, hablamos de Cuba, porque es ese jugador, ese luchador silencioso Sí, que es una nadie ve. locura, es una locura. El tipo no te va a hacer presencia en estadísticas de, no sé, de pase, de asistencia, pero la Sí. cantidad de pelota que recupera No, el es tipo una es locura. una locura. Para mí Cuba es el esqueleto de nuestra selección Sí. hoy día. Pero volviendo justamente ahí al 2019, hacemos una campaña más o menos y nos eliminamos contra Brasil y finalmente no es tan recordada esa campaña para hoy en la Copa América porque posterior a eso el anhelo siempre del paraguayo fue volver al Mundial. Obvio. Y si vos no Sí. volvés al Mundial como director técnico es fracasar. Fracaso. Es fracaso, realmente. Porque vos podés, yo puedo decir incluso que Paraguay pudiera haber ganado una Copa América, no sé si es terminada lo que voy a decir en esa época, pero no volver a un mundial iba a ser motivo Sí. para sacar nuevamente a un director técnico aunque haya ganado una Copa América, porque nosotros los paraguayos queríamos volver a un mundial y ese fue nuestro anhelo durante Y sabes mucho tiempo. qué pasó también, que la generación de a partir del 98, 2002, 2006, nos acostumbraron Claro. a ir al mundial. Y después de lo que nosotros vimos en el 2010 de nuestra generación, nosotros llevábamos por sentado de que Paraguay iba a ser una habitué en las Copas del Claro, Mundo. yo me acuerdo que nosotros nos eliminamos de la Copa del Mundo 2010 y me dicen, che, ¿por qué llorar? No, Sí, no yo nos también vamos a ir lloré a- mucho. no vamos a ir a Brasil, Sí. parate que nos vamos a ir Vamos a ir a Brasil, a la Dios playa, mío, a vamos los a ir a ver a estadios, Messi, a Neymar, a Cristiano y vamos a volver. cerquita de nosotros. Dios mío, yo me acuerdo que Sí. yo me... ¿Quién me no se ilusioné. ilusionó? Sí, yo me ilusioné muchísimo. Y finalmente no nos vamos. No. Bueno, después viene 2020, 21, 22, las eliminatorias de Qatar que se desarrollaron durante, La pandemia. durante esa pandemia que tuvo con un gusto Sí. un poco raro esas eliminatorias, ¿verdad? Que finalmente Paraguay termina eliminado nuevamente. Y hubo una Copa América por medio también en donde nos quedamos eliminados, creo que en octavos, por Sí, penales no me contra acuerdo. Perú, ¿sí? Y finalmente, de a poco se nos va la esperanza nuevamente, ¿verdad? Y ese fue un momento en el que yo realmente dije, che, la solución no tiene solución. No. No tiene solución. Es que se veía luego a partir de la gestión, o sea, Sí. de la APF incluso. Pero algo que después me di cuenta que no iba tanto por lo deportivo, sino porque nuestra mentalidad ya estaba muy cabizbaja. Sí, entrando en ese plano, ¿cómo juega la mentalidad? Sí, ¿Verdad? totalmente. En Totalmente. el fútbol. Eso se ve reflejado, ¿sabes? La mentalidad del futbolista se ve reflejada en cómo corre, en cómo da los pases, en cómo ejecuta un penal, un tiro libre, un corner. Y es impresionante cómo el factor mental Sí, total. juega un rol fundamental en el fútbol. Y eso es algo de lo que queremos hablar, porque yo creo que ahí es donde llegamos a las eliminatorias 2000 para Estados Unidos, México, 2026. Canadá 2026. Y Paraguay viene empiezan las eliminatorias, me acuerdo que justamente acá en nuestra ciudad Ciudad del Este empezó. Paraguay Contra viene, Perú. viene a debutar contra Perú, dirigido por Luis Guillermo Barros Esqueloto. los hermanos Esqueloto. Ellos arman como que una estructura Ujú. ya con estos jugadores que finalmente clasificaron. Sí. Pero yo me acuerdo que tanto se le criticó a Andrés Cubas cuando era titular con los Sí, Barros Esqueloto. hija de mí. Justamente ellos eran directores técnicos argentinos y se decían, no, este le trae a Argentina nomás. Ellos le hacen jugar a sus compatriotas para venderle. Y se hablaba un montón de cosas, ¿verdad? Tipo tratos con empresarios. Sí. Algo que escuchaba siempre en la radio, ¿verdad? Sí, Sí. este empresario y... Hubo una época en la que Garnero también se hizo cargo de la selección y tomó la insólita decisión de convocarle a Sí. Ernesto Caballero. Sí. Que es un Ernesto tema- el Gold Caballero. Que es un tema realmente, bueno, manejos internos en lo que nosotros Sí, no nos conocemos, involucramos. no queremos involucrar porque realmente desconocemos y lo último que queremos dar es desinformación. Son acá, muchas ¿verdad? cosas que se hablaron en Sí, esa época. es
un montón de cosas que se decían y que incluso vos llegabas a creer porque realmente se reflejaban los resultados de eso. Y la desazón del hincha era muy grande. Viene después de los hermanos Peloto que tampoco pudieron armar una estructura muy sólida dentro de la selección. Viene Garnero, que yo creo que fue uno de los experimentos que más mal le salió a la Asociación Paraguaya de Fútbol, porque él viene de ser campeón con Olimpia, Con campeón Libertad, con Libertad, con Guaraní. y O sea, algo sabía de fútbol paraguayo. sabía mucho, y como que yo creo que la lógica que utilizaron la gente de la APF es, bueno, este conoce bien internamente nuestro fútbol, es un DT que da resultados. Y hasta que tenía sentido. Sí, era una decisión lógica, pero Sí. fue un experimento. ¿Por qué Sí. fue un experimento? Porque era un DT de plano local. Las selecciones por lo general eligen, o sea, por lo menos nuestra selección siempre elige directores técnicos que están afuera. Hay dos excepciones nomás durante estos últimos años que fueron Francisco Chiqui Arce, Sí. que fue el que tomó el timón en el 2012, Sí. y Garnero, que estaba en Libertad. Sí, en su momento recuerdo que estaba en Víctor Genes. Víctor Genes, que fue interino. Sí, Fue interino. Y también podemos mencionar a el que era director técnico de la Olimpia en el 2011, Peluso. Peluso, Gerardo hija de... Pero él tenía un trayecto ya Ya tenía internacional. un trayecto Sí, internacional. vino en Olimpia, era campeón, entonces como que se confió en su trabajo en ese momento, ¿verdad? Sí. Entonces, como que Garnero fracasa en esta Copa América del 2024. Mira que 2024 está ahí nomás. Sí. Estamos en 2026, 2026. estamos muy cerca. Y nuevamente ya nosotros acostumbrados a lo que venía sucediendo con la selección en todos estos años, ya dijimos, bueno, ya fue. Ya. Estados Unidos ya fue. Ya. Nos dimos la talla. de la Uno Copa menos. América. Y ya estamos acostumbrados, ya hicimos el luto y todo, ya chao. Y aparece un director técnico nuevamente argentino, Ujú. Gustavo Alfaro. Yo me acuerdo que veo el spot de la albirroja presentándole a él y investigo quién es. Veo que viene de Costa Rica. Y cuando veo Costa Rica, sin faltarle respeto obviamente a la gente de ahí, digo, che, estamos haciendo otro experimento. Otro mamarracho más. Otro mamarracho más que viene a... Y encima que yo escucho su conferencia de prensa y no le creo Una palabra. una palabra, Dios mío. Porque Sí. vino y prometió muchas cosas que al paraguayo... Al Y a- paraguayo no... algo no que le entraba tiene- una. No, al paraguayo no le gusta que se le mienta. Esa es la verdad. Sí. No le gusta, detesta que se le mienta. Y Gustavo Alfaro viene y promete algunas cosas. No nos dice, vamos a ir al mundial. Pero promete muchas cosas que nosotros no veíamos en la Ujú. selección. Justamente porque el factor principal era lo mental. Y yo por lo menos veía como algo muy difícil de cambiar en ese momento. sí. Demasiado difícil. Y bueno, vamos a ver qué tal le va, ¿verdad? Uno más que, Uno viene, más que viene un año para irse, ¿verdad? Sí. Y me acuerdo que el tipo viene, hace su convocatoria, yo veo nombres nuevos, pero veo también nombres que he visto estos últimos 10 años dentro de la selección y digo, bueno, con los mismos de siempre no vamos a llegar a ningún lado. Ujú. Yo tengo que admitir que también era hater de muchos jugadores de la selección ya en ese momento. Le llegué a tirar muchísimo a jugadores como Gustavo Gómez, como Miguel Almirón. Mucho Almirón llegó a ser enemigo público de mucha gente. Sí, incluso de Chilaver. De Chilaver. Chilaver cuando se Sí, se bueno. discuten y le dice a la Chilaver que él no tiene que entrar a opinar, que ellos son los protagonistas. Sí. Yo me acuerdo y me enojó mucho cuando él dice eso, porque realmente para mí le estaba faltando respeto a un histórico. Y no tenía el derecho, o sea, no tenía el mérito suficiente Claro, para hablar de esa justamente forma. de eso se habla, del mérito. ¿Qué hiciste? La pregunta que se hace es, ¿qué hiciste vos por la selección para poder salir a declarar esto, verdad? Claro. Esa es lo que a él se le criticaba. Bueno, y finalmente esa selección se hace un repunte. Yo veo que Gustavo Alfaro le trae a la gente vieja, hace nuevas convocatorias. Me acuerdo que yo me enojé muchísimo cuando viste el nombre de Cubas. Otra vez Cuba Otra ligada. vez Cubas, Dios mío, Cubas con Berizzo, Cubas con los Barros Esqueloto y Cubas con Alfaro otra vez. Y ahí yo digo, che, este tipo tiene un empresario demasiado Muy guapo. Dios Muy mío, guapo no ese puede empresario. ser que este sea... Yo le criticaba mucho por su estatura, porque para mí la selección no podía tener un volante defensivo de su estatura, de su talla, porque nosotros
nos acostumbramos a tener volantes defensivos de la talla Topo Cáceres, Sí. de Rambert Vera, Rambert Vera, de Cristian Rivero. Héctor Acuña. Y son volantes que son de talla grande, Sí. de estatura bastante grande. Ahí ponían respeto. Y eran jugadores así, que los rivales miraban y decían, este me va a sacar una pierna así. Sí. Yo paso el otro, pero los dos no vamos a Esa pasar. Esa era. Y viene Sí. Andrés Cuba, y yo digo, nah. Bueno, vamos a ver qué tal. Le llega Gustavo Velázquez, que en ese momento estaba en Newell's, y yo digo, Gustavo Velázquez, 33 años, ¿qué le va a dar a la selección? Y bueno, finalmente debutamos contra Uruguay y sacamos un 0-0 haciendo partido. Algo insólito para nosotros en ese momento. Mira con qué nos contentamos tanto. O sea, sí. Tipo, la hora estaba tan baja. Que cuando le empatamos a Uruguay de visitante, me acuerdo que Julio Enciso hace una jugada que tira al palo. Sí. Y digo, che, acá hay con qué. ¿Sabes qué? También recuerdo ese partido que Gustavo Gómez hizo un partido. Sí, Gustavo Velázquez también. Gustavo Velázquez hizo un partidazo contra Uruguay. Y de visitante, que hace mucho que no sacábamos por lo menos un empate de visitante. De visitante, encima contra Uruguay. Sí, contra Uruguay allá en el Montevideo. Sí, en el Centenario creo que fue. El Centenario, sí, exactamente. Y como al paraguayo tampoco le basta para ilusionarse. Tampoco le basta porque el próximo partido Paraguay tenía que ser contra Brasil. Sí. De local en el Defensores del Chaco. Local. En ese momento Vinicius Junior era considerado el mejor jugador del mundo. Candidato al Balón de Oro. Sí, candidato al Balón de Oro. Y nosotros con la percepción totalmente alterada con el partido de Uruguay, el paraguayo ya se le hinchó el pecho y sí. podemos hacerle frente. Se llenan Defensores del Chaco para ese partido y se sentía ya un ambiente diferente desde ese momento. Realmente. En ese momento yo me acuerdo que Gustavo Alfaro da una conferencia de prensa posterior al partido de Uruguay y él dice algunas palabras y habla justamente de la mentalidad del equipo. Sí. Volviendo justamente a mencionar la mentalidad. La mentalidad como factor diferencial. Sí, que influye bastante dentro del desarrollo de cualquier actividad en la vida, ¿verdad? Y justamente algo que me llama mucho la atención y nunca me voy a olvidar que Gustavo Alfaro dijo, Paraguay es como un animal que estaba lastimado, como un león lastimado, que se estaba lamiendo las heridas, que ya se curó y que ahora está para dar guerra. Y cuando él dice eso, yo por primera vez, después de tanto tiempo, siento que no nos estaban mintiendo. Y siento que de verdad esta Paraguay podía dar pelea. Sí. ¿Por qué? Porque estas no fueron palabras así de Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro vio eso después de hacer un partidazo contra Uruguay de visitante. Eso es lo que a nosotros los paraguayos nos volvió a encender la chispa de ilusión. Y en ese exacto momento es donde la sociedad paraguaya, el hincha común y el hincha que no consume tanto fútbol, pero le ama a la albirroja, dice, tenemos que ir a apoyar a la selección de Defensores del Chaco y nos vamos a llenar ese estadio. Sí. Y le ganamos a Brasil 1-0 con el mítico gol de 3 dedos de Diego Gómez en ese partido. Hay una cosa también que quería agregar a eso. No solamente el hincha común o la persona común que no ve fútbol en ese momento sintió ese cariño por la albirroja, sino también hay esa chispa de patriotismo y yo creo que en este mundial, este año, se notó más que nada y todo el proceso a partir del 2024 con Alfaro y todo eso, que Alfaro y la selección volvió a darnos ese orgullo de ser paraguayos, de ir por el mundo y decir, estoy orgulloso de donde soy paraguayo, no niego, soy paraguayito, no niego mi nación. Sí. Porque muchos teníamos esa sensación de, ya, qué pelada ser de Paraguay. Sí. Tipo, qué pelada esta selección no me representa. Claro, y justamente, no solamente la selección, sino que justamente, bueno, hay un montón de factores dentro de nuestro país que hace que el paraguayo no se sienta tan orgulloso de ser paraguayo. Y claro. Y que incluso yo escuché gente que le avergüenza decir que es paraguayo y evita decir que es paraguayo en el extranjero. Claro. Es algo que no da gusto decir, pero es algo que es la realidad. Es la realidad y que yo escuché un montón de veces y veo reflejado en paraguayos que vienen del extranjero. Y si bien pueden tener razón en muchísimas cosas, Gustavo Alfaro vino
Y no solamente cambia la mentalidad del jugador paraguayo, cambia la mentalidad del Del paraguayo. paraguayo. Porque a partir de ese momento eh, empiezan a jugar otros factores en la sociedad. No solamente dentro de los jugadores. Bueno, hicimos un combo de eliminatoria empatándole a Uruguay y ganándole a Brasil. Muy buen combo, Muy por buen cierto. combo, por cierto. Sacamos 4 puntos de Sí. 2 campeonas del mundo. Sí. Pero yo empiezo a ver que la gente empieza como que a tener... yo me acuerdo, Paraguay le gana a Brasil y la ciudad al día siguiente estaba una locura. Sí. En el sentido que vos llegabas al restaurante, llegabas a tu trabajo, ¿qué tal? Ganó la selección. Se todos sentía en el felices. aire esa vibra. Se sentía y como que había un ambiente de trabajo espectacular. La semana fue espectacular. Era más llevadera. La Sí. facultad era espectacular. Todos los medios hablaban de eso. Incluso el presidente de la República, en el Senado, de ningún lugar se escapaba la cuestión albirroja, Gustavo Sí. Alfaro. Y ahí empieza el cambio. Y es increíble como un deporte como el fútbol tiene tanta influencia ahora Sí. dentro de nuestra sociedad, porque a partir de ahí todo es bueno. Sí. A partir de ahí empieza... Es una locura. Todo es bueno con lo que tiene que ver con la selección. Es como ese video de Cristiano Ronaldo cuando toda su vida es color de rosa por ahí. Sí, porque yo me acuerdo que por fin, ¿sabes qué es lo que más a mí me conta y veo y más valoro de todo esto que pasó? Porque son 2 años, ¿no? Sí, 2 años. 24, 25 y bueno, 26, ¿verdad? Puedes decirle que pero Gustavo Alfaro viene a mediados de 2024. Después de Literal, a fecha de hoy, 2 años exactamente. Y en esos 2 años, por fin los paraguayos en común, Sí. dentro del país y afuera, teníamos otra vez un motivo de orgullo, un motivo de Sí. ilusión y un motivo de decir, Hace che, esto tanto. nos une a todos. Sí. Nos une a todos, porque vos hablas de la ley roja, no hay partido liberal, no hay partido colorado, no hay oposición, no hay evangélicos, no hay católicos, no. Éramos todos unidos por una causa común y era algo que nos faltaba hace tanto Sí. tiempo como sociedad. Había mucha división antes de... Paraguay eso. es un país que está dividido en muchos pensamientos, en distintas áreas, y después de mucho tiempo volvimos a tener esa unión como país. Es una locura, es realmente una locura, porque los que están afuera del país y los extranjeros y los hermanos, ¿verdad?, que nos ven de otros lados, tal vez no dimensionan por qué nosotros la revivimos como Sí. vivimos este mundial. Porque para nosotros significó más que una clasificación de fútbol. Significó una clasificación al mundial. Significó volver a tener esperanza, volver a tener unión, volver Sí. a sentarse a comer un asado con los muchachos. Eso era lo más lindo Eso es una locura, porque dentro de nuestro grupo de amigos, sí, de nuestro grupo de amigos era común, cábala, sí o sí ver partidos de la selección entre todos. ¿Qué es lo más loco? Que es la primera vez que vos, yo y nuestros otros amigos que somos de distintos clubes de fútbol dentro de Paraguay pudimos abrazarnos y sí, durante celebrar las un gol, eliminatorias, incluso en el mundial en el también. mundial, y es una locura. En el mundial sí fue una locura, boludo. Sí. Poder llorar y abrazarle a tu amigo cuando le eliminaste a Alemania. Sí. Eso fue una locura. Lo más grande. Eso hablando era justamente del impacto social y mental que tuvo Alfaro y la selección dentro de los paraguayos, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora sí podemos, ¿verdad?, llegando ya al 2026, el mundial. Yo como que, no te voy a decir que no aspiraba a llegar lejos al mundial, pero yo con esa clasificación estaba muy satisfecho ya con el trabajo de Gustavo Alfaro. Yo también, la verdad que yo también. Por todo lo que generó, por todo lo que le mencionamos acá, yo creo que ese irnos al mundial es algo que la gente dice, eso es muy conformista, eso es algo que, no sé, mentalidad de equipo chico. Sí, tal vez lo sea. Capaz sí. Sí, dentro del fútbol, pero nosotros no estamos hablando solamente de fútbol, estamos hablando del impacto que tuvo dentro de la sociedad paraguaya al volver a un mundial. Sí. Pensá que hubieron muchas personas que cambiaron distintos eventos de su vida, tuvieron motivos para volver a creer. De hecho que también, esto yo no estoy descubriendo nada, pero el mundial da un impacto económico también a empresas, ¿verdad? Sí. Y el hecho de que tu país esté ahí no es lo mismo
Por ejemplo, en los años de Qatar, de Rusia, de Brasil, no era lo mismo para una empresa ponerle X, publicitar cosas del mundial sabiendo que tu selección no está ahí. Claro. Y para nosotros fue un income económico muy grande. Para la nueva generación Y para la nueva generación también. fue una locura. Sí. Para los que no vieron a Paraguay en un mundial, Sí. boludo. Ver, Muchos chicos. ver todos esos videos de los niños Sí. abrazados, llorando con sus padres. A mí me emocionó. Yo lloré muy, voy a decir, sí, yo lloré muchísimo durante el mundial Sí. porque vi un montón de cosas que sucedieron fuera de lo futbolístico, de la unión familiar, del asado, De la gente juntarse con los compartiendo. muchachos a ver el partido. Eso es una locura. Y a los paraguayos, algo que tanto nos caracteriza, es que Sí. somos tan solidarios, bueno, no quiero generalizar porque eso es algo que podemos debatir, obviamente, Ujú. pero cuando algo nos une realmente como esto que es la selección, que es algo que realmente nos une, Sí. se ve la mejor versión del paraguayo. Realmente. Y una locura, una Sí. locura. Y bueno, un poco que decir del Mundial 2026, ¿verdad? Le eliminamos a Alemania, pero le eliminamos contra Francia. El efecto mariposa que tuvo irnos a la zona más difícil. Yo creo La que tabla. si es que le ganamos a Australia ese último partido del grupo, no iba a ser tan purete como... No. Yo también coincido contigo en eso. O sea, No, porque ponete a pensar, ahora nomás nosotros no estamos dimensionando lo que pasó hace menos de un mes. Le eliminamos a una selección que tiene 4 copas del mundo, que tenía una generación con Kimmich, posiblemente el mejor volante lateral del mundo alemán. Tenía Musiala, tenía Neuer, el mejor arquero de la historia. sí, coincido. Este grupo de muchachos de la selección de Paraguay, Alfaro eliminó a ese grupo, a Alemania, boludo. No, es una locura. Vos mirás y hay tanta diferencia, Sí. hay tantas historias internas Sí. dentro de esa selección paraguaya. La historia propia de Orlando Gil, que hace 2 o 3 años atrás estaba jugando acá en la segunda división de Tenían que Paraguay. vender su propia Sí, eso indumentaria para poder pagar eso es los gastos de su hijo. Una locura. Es la historia de José Canales, Sí. de las historias de Almirón, Gustavo Gómez, de la vieja guardia de la selección que no se rindieron y llegaron y fueron referentes. Se bancaron muchas cosas. Sí, ¿no? es realmente una locura todo lo que se vio en esa atmósfera de la selección durante el Mundial. Como les dije, yo ya estaba satisfecho con la clasificación. Pueden decirme que soy un conformista y todo lo que quieran, pero estaba satisfecho ya Sí. internamente. Obviamente que puteé cuando jugamos mal contra Estados Unidos. y como Dolió, ese primer partido Sí. realmente dolió. Sí, Pero tipo, yo nomás pienso ahora que si no perdíamos de la forma en la que perdimos, no nos íbamos a despertar, bro. no, No iba a pasar lo que iba a pasar después. claro. Todo fue por algo. Sí, todo tiene un todo- factor. Sí, yo también pienso lo mismo y estoy bastante satisfecho con la campaña de Paraguay. De hecho, que no solamente nosotros los paraguayos creo que sentimos eso, vi que muchos medios extranjeros hablaron de eso y dijeron que estaban demasiado conformes, Sí. de hecho orgullosos de cómo la selección paraguaya dio cara ante el mundial, le hizo frente a una campeona del mundo, como dijo Marzo, 4 veces campeona del mundo, con jugadores muy vigentes dentro de la élite del fútbol mundial. Y le hicimos partido al último finalista y 2 veces campeón del Claro, mundo. y nos eliminaron Y por un penal. posiblemente la mejor, en cuanto a nombres, línea por línea, la Sí. mejor selección del mundial. Sí, exactamente, coincido. Tuvieron que ganarnos a partir del punto penal porque no tenían forma, no había forma De romper. de romper la barrera. Exactamente. Todo el tiempo probaban al arco, boludo. Sí, desde afuera. Sí, Desde todo- afuera. sí. Fue un partido realmente, bueno, no muy vistoso, obviamente por cómo se plantó Paraguay. Y eso trajo muchísimas críticas. Trajo muchísimas críticas. Buenas y malas. Sí. A nivel mundial se da este efecto mariposa gigantesco donde no sé por qué mucha gente empezó a criticarle a Paraguay por su forma de afrontar la Copa del Mundo de esa manera, ¿verdad? Por cómo jugó su partido contra Alemania. Pero... Inglaterra hizo lo mismo contra Argentina Sí, y se comió 2. exactamente. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo lo que veo es que la gente
critico tanto el juego de Paraguay, pero ahí voy otra vez a lo filosófico, ¿verdad? Ujú. De decir, ¿por qué va a ser malo saber aprovechar tus virtudes y conocer tus Claro. limitaciones? Y eso va también, no solamente en lo futbolístico, para todo en la vida. Si vos no vas a aprovechar las virtudes que vos tenés Conocer tus y limitaciones. conocer tus limitaciones, obviamente, ¿qué más esperabas hacer de la vida? No, y así se consiguen las cosas grandes. Paraguay supo aprovechar sus virtudes, conoció sus limitaciones y por eso logró lo que logró dentro de la Copa Y del no, Mundo. no es nada nuevo porque justamente le conoce a la vieja guardia de la selección, por ejemplo, de Gamarra, el Chito Ayala, por ser una referencia en defensa. Si vos hablas de Paraguay, hablas de juego defensivo, juego aéreo, no dar una pelota por perdida, o pasa el jugador o pasa la pelota, pero los dos no. Exactamente. Y es algo que se le rindió homenaje dentro de esta Copa del Mundo. Y Sí. fue de la mejor manera. Con dos selecciones europeas, la campeona del mundo, y Sí. Turquía ahí que también Claro que estaba en la élite. que estaba No hay que bien. demeritar para Venía. nada la élite. Era Buller, a Gildis. No, Calanoglu, que Sí. no, hicieron un partido, hicieron sufrir un montón. Sí. Ahí dentro de esta selección paraguaya muchas individualidades que admirar, no Sí. solamente por cómo son como futbolistas, sino que cómo son como personas, su historia de vida, la historia de vida como mencionamos de todos estos jugadores que llegaron y dieron batalla, realmente es algo que se va a recordar durante mucho tiempo y es algo que nos va a dar de qué hablar todavía durante un periodo de tiempo porque tenemos una camada de jugadores bastante joven, entonces tenemos, tenemos con qué, tenemos con qué. Bueno, y saliendo un poquito ya del contexto Ya hablamos de mucho Paraguay, de Paraguay. porque, perdón, Sí. disculpen, no, de 16 años sin clasificar, Sí. teníamos que hablar de nuestra selección y de nuestros jugadores, ¿verdad? Hablar un poquito también del resto de selecciones que está haciendo un excelente mundial. Yo tengo que destacar justamente, y voy a admitir desde el principio ya lo que yo soy un gran fan de Messi. Lionel Messi para mí es el mejor jugador de la historia del fútbol mundial, indiscutidamente. Y creo que lo que está sucediendo en este mundial no es nada nuevo, No. solamente está ratificando lo que ya se sabía. Sí. Acá es donde generalmente entra el debate de Cristiano Ronaldo tiene más esto, tiene más aquello. Yo estoy hablando desde mi percepción personal. Para mí Cristiano Ronaldo es un jugador excelente, es uno de los mejores, si no es el mejor atleta de la historia. Pero cuando yo hablo solamente de fútbol y hablo de lo que a mí me gusta en el fútbol, creo que Messi es el mejor jugador de la Sí. historia. Con diferencia. Y llegar a esta final, justamente como decir, ratifica lo que todo el mundo ya sabía. Pero el tipo con 39 años y sigue insaciable y también está rodeado de gente que le respeta mucho. Yo creo que también ahí entra un poco las diferencias que hay con Cristiano, ¿verdad? Porque el grupo de Scaloni juega para Messi, Sí. juega para él y juega para poder, digamos, que hacer que él pueda obtener todo lo que en el pasado se le negó en el 2014, justo lo que veníamos hablando ahora. En cambio, obviamente que ya Cristiano ya hizo lo suyo con Portugal, ya ganó la Euro, ganó dos Nations League. Como que ellos no tienen esa hambre de ganar como tiene si Rodrigo de Paul, Enzo, el McAllister, todo el grupo El grupo este. Argentina, sí. Entonces, ya lo que él genera en otras personas hace que sea aún más grande todavía. Claro, el factor Messi dentro de la selección argentina es increíble. Es como... No hay que analizar mucho a este grupo porque se ve reflejado que le quieren mucho, que es ídolo de muchos de los que están adentro de la Sí. selección de Argentina. Y también se ve que hay una unión bárbara dentro de Sí, ese grupo. total, se total. ve reflejado dentro del campo, se ve reflejado fuera del campo. Y es una locura. Yo no le quiero desmeritar jamás a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo yo creo que Por ética de trabajo y por todo lo que ganó. es una locura. Para mí es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Para mí, así personalmente hablando, por debajo de Messi está Cristiano Ronaldo. Pero eso va por gustos. Obviamente que va a haber... Cada uno va a tener su gusto. Cristiano Ronaldo hizo todo lo que estaba a su alcance para ganar todo lo que pudo con Portugal. No tiene
ni un pero para mí dentro de su carrera futbolística dentro de Portugal y dentro de toda su carrera futbolística reflejada en los equipos donde jugó. Fue goleador en todas las ligas donde jugó, ganó muchísimas ligas, muchísimos Champions. Ganó Champions con dos equipos distintos, el Real Madrid y el Manchester United. Sí. Máximo goleador de la historia de la Champions, máximo asistido. O sea, es una locura. Yo no vengo a demeritarle para nada a Cristiano Ronaldo, solamente vengo a decir, Messi para mí es el GOAT y va a ser el GOAT por muchísimo tiempo. Sí, totalmente. Y también decir que Cristiano, a la edad que tiene, sigue dando pelea, que muchos a su edad ya están disfrutando de lo ¿cómo es que se dice? Cosechando lo que sembró, sí. Sí, exactamente, es eso y es una locura. Mañana, el día que estamos grabando esto, mañana es la final del mundo. Juegan Argentina contra España, una España bastante bien armada. Justamente hoy veo una imagen en donde están los canteranos del Barcelona, ¿verdad? Que fueron formados en la Masía del Barcelona, lugar donde Messi también surgió. Lamine, Dani Olmo, sí, entre otros. Y es una locura ver esa imagen y ver que fueron formados, o sea, van a enfrentarse en una final del mundo. Al tipo que ellos admiraban, sí, justamente la que él admiraba. Al máximo ídolo del club que le formó. Sí. Eso para mí es muy loco, es muy emotivo y va a ser una hermosa final. Estoy seguro de que mañana va a ser una hermosa final. Independientemente al resultado que se dé mañana, yo creo que todos vamos a disfrutar. Todos vamos a disfrutar de una final muy linda. Para mí, si Messi sale o no campeón del mundo mañana, no cambia nada. Para mí, es el mejor jugador de la historia. Hizo un mundial excepcional con 39 años. No hay nada más que exigirle y él no tiene más nada que demostrar dentro del fútbol. Ponete nomás a pensar que él está siendo goleador del mundial. O sea, está peleando la bota de oro con Mbappé. Con 39 años. Y fue el primero en llegar a los 20 goles en toda la historia de la Copa del Mundo. Es una locura lo que juega esta joven promesa. La joven promesa de Rosario. No, es una locura Lionel Messi. Realmente es... No encuentro más adjetivos para decir de este tipo. Y esperemos que realmente mañana sea una linda final. Yo hincho por Argentina, no le voy a mentir, como sudamericano. No solamente por... Aparte que los argentinos hablaron muy bien de los argentinos durante el mundial, fue impresionante cómo bancaron. Incluso Davo quería que Paraguay sea campeón del mundo antes que Argentina. Sí, la cobra. Sí, mucho argentino, así que torcer por los nuestros, ¿verdad? Por los sudamericanos. Sí, justamente después de esa eliminación que tuvimos con Francia, que muchos medios, muchas personas célebres dentro del fútbol salieron a atacarnos a nosotros. A bajarnos el precio. A bajarnos el precio. Los argentinos fueron quienes nos defendieron a muerte dentro de la red social, principalmente Twitter, X, hoy en día, donde nos defendieron a muerte, nos pasaron la mano, gritaron los goles de Paraguay y Alemania, nos apoyaron contra Francia. Y esa hermandad sudamericana se sintió un montón. Y yo ya le apoyaba a Argentina mucho antes de que sucedieran todos estos hechos y ahora tengo más motivos para apoyar a la Argentina. Y creo que durante este tiempo se dejó de lado mucho esa diferencia que tenemos con ellos, todo esto que internamente realmente... Capaz hasta siga, pero sí, es una cuestión de folclore. No, es cultural. Yo no me enojo mucho cuando ellos nos insultan así para cargarnos. Son cargas que nosotros... Es normal del fútbol. Es normal, es parte del fútbol y es parte de la vida. Somos países fronterizos, somos países hermanos. Hay un montón de paraguayos en Argentina. Yo tengo parientes argentinos. Entonces, como que se dejó de lado mucho eso y yo siento que eso también es algo muy bueno. Claro. Que hay que rescatar dentro de lo cultural y lo social. De que volvió esa hermandad de poder... apoyarle también a un país que no es nuestro, pero que es considerado hermano para nosotros. Entonces, creo que está más que respondía a la pregunta al principio hacia dónde nos inclinamos de quién queremos que gane el mundial, ¿verdad? Sí. Preferentemente Argentina,
vamos a Sí. Argentina mañana, vamos a dejar la copa en el continente y si no, que sea lo que Dios quiera, Que sea ¿verdad? lo que Dios quiera. Porque también hay que reconocer que España tiene un excelente equipo, le hizo un partido bárbaro a Francia. Y no le dejaron respirar a Francia. No, No, lo que yo vi de España es, por, por hablar de un fútbol bien desarrollado, hasta que merecería más España, pero obviamente que está Argentina y la garra el corazón y el se corazón se inclina obviamente por Argentina, claro. por Argentina. Completamente coincido contigo. Y bueno, agradecerles a todos por llegar hasta acá, por compartir con nosotros, por darnos su tiempo. Sabemos que el tiempo de cada uno es valioso y que puedan estar acá, acompañarnos, escuchar, comentar, compartir, es valiosísimo para nosotros. Espero que hayan disfrutado de todo esto que venimos a compartir. Hoy fue un episodio donde estamos solamente nosotros, como mencionamos en nuestro episodio piloto, la idea es justamente tener invitados, hablar de temas variados. Como lo dice nuestro nombre, todólogos, aprendices en todo, maestros en nada. Así que, una vez más, bienvenidos. Este fue el episodio 1. Espero que hayan disfrutado. Nos vemos próximamente. Cuídense. Hasta luego. Nos vemos, gente.